Milwaukee, años 90. Bajo la fachada de un vecino común y corriente, se escondía uno de los depredadores más infames de la historia moderna, Jeffrey Dahmer. Durante más de una década, este hombre aparentemente tímido atrajo a jóvenes vulnerables a su apartamento, un lugar que se convertiría en una cámara de horrores inimaginables. Sus crímenes, motivados por una obsesión solitaria y macabra, conmocionaron al mundo por su extrema crueldad y naturaleza perturbadora. ¿Qué le impulsaba a este monstruo de Milwaukee? ¿Cómo pudo operar con tal impunidad? Acompáñanos en este episodio del Expediente a adentrarnos en la oscura y compleja mente de Jeffrey Dahmer. Por eso se las comía, para siempre estar con ellos. Lo seducía y luego, pues hacía las atrocidades antes y post muerte. Guardaba partes del cuerpo humano porque de alguna manera eso le pertenecía a él. Puedo decir que a mí me parece que él, comparado a Ed Gein, está loco, o sea, está muy demente. Te drogo, te mato, te violo y luego te disuelvo nacido. Alto ahí. Sabemos que estás disfrutando tu podcast, pero ¿a qué no puedes dejar de pensar en esto? Una arepita caliente, crujiente por fuera y suavecita por dentro. Rellena con lo que más te provoque. Reina pepiada, queso telita o simplemente con un buen diablito. No te quedes con las ganas. Con harina pan, estás a solo minutos de ese momento perfecto. Busca en tu tienda más cercana y date un gusto. Ahora sigamos con el programa. Bienvenidos a este episodio de El Expediente en esta edición de Halloween. Como podemos ver, pues aquí nos acompañan 3 detectives y a mi lado y pues mi persona también somos 2 malandros. En esta edición esperemos que les retuerza esas tripas a la hora del miedo. ¿Cómo están, muchachos? Bien, todo bien, gracias por preguntar. Todo chévere. Estamos muy emocionados, ya es el segundo episodio. El primero salió bastante bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre, les dejamos las pistas en el otro episodio, pero el nombre de nuestro siguiente criminal es Jeffrey Dahmer. Es correcto, el llamado carnicero de Milwaukee. Jueguito de palabras. Este señor, por así decirlo, es bastante especial, ya que también estaba tocado de la cabeza como en el episodio pasado, pero sí pasaba los límites de todo lo que vendría siendo pues el tener estas acciones sexuales con los cadáveres, el morbo hacia las vísceras, las famosas Polaroids. Ya encontrarán toda la historia en este episodio y bueno, esperemos que queden asombrados con esta historia. Bueno, Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1961 en Milwaukee. La mayoría de los criminales nacen en unas familias disfuncionales y a raíz de esto surgen sus problemas psicológicos. Cuando él nació, su mamá tuvo depresión postparto. Y a raíz de esto, él siempre no tuvo una afinidad, una relación cercana con su mamá. Y bueno, también había mucha violencia en su casa porque era un matrimonio disfuncional y su mamá también padecía de episodios depresivos y varias veces se intentó suicidar. Sí, justamente esto, que el patrón de los asesinos, ¿no? La falta de atención, porque justamente la atención que requería el niño también la requería la madre, con todos estos eventos o episodios suicidas, con todos estos lapsos que tenía en la mente, y la verdad es que eso afecta a cualquier persona como lo afectó a él y se ve demostrado, pues. Bueno, yo creo que también va en parte como estuvimos mencionando el episodio pasado, que siempre lo que vaya a ser la crianza del hijo, y que tanto régimen tú le pongas a tu hijo influye mucho en cómo va a ser en un futuro, ¿no? Por lo menos con Jeffrey Dahmer yo te puedo decir que a mí me parece que él, comparado
Edgin está loco, o sea, está muy demente. Ah, no, sí. Dime con lo de las partes que se consiguen en la nevera. Que las hacía... No, eso es horrible, eso es horrible. O sea, él desde que era muy niño empezó a experimentar y diseccionando insectos que tú podrías ver eso algo normal, como que el niño está aprendiendo sobre naturaleza, química, pero con el paso del tiempo, cuando tú vas desentrañando la historia y vas entendiendo más o menos y buscando como los perfiles de por qué él es como es, su padre lo enseñaba a blanquear los huesos de animales que encontraba atropellados en la autopista, cosa que, ok, si tú estás experimentando con algo químico, no creo que una práctica para un niño sea como blanquear los huesos de un perro y empalar las cabezas de animales que ya encontrabas muertos. Pero, o sea, creo que viene de ahí, o sea, de la curiosidad de saber cómo se veía el animal por dentro y ya tú eso dimensionarlo a cómo se ve el ser humano por dentro. Yo siento que el padre también en parte tuvo la culpa de que él tuviera esa curiosidad y de que hiciera todas esas cosas con las personas, ya que también tenía como una obsesión con los afroamericanos que era muy heavy, pues. Sí, y es justamente eso, ¿no? De ahí es donde nace esta enfermedad de el morbo de ver qué hay adentro de las personas, por las vísceras, por ver el interior de las personas. De hecho se dice, corríjame si estoy mal, pero que de niño creo que abrió una rana y como que se regó las vísceras por su cara, o sea, todo mal. O sea, yo no sé si realmente fue una rana, pero yo sé que en la serie de Netflix, creo, no sé si fue a lo que nosotros le llamamos un ray pelado o fue como un zorro, un zorrillo, perdón, algo de eso también. Era una zarigüeya, algo así. Bueno, un ray pelado. Ajá. Peor aún. Sí, más asqueroso todavía, de por sí, o sea, si es asqueroso de lo por fuera, por dentro ni te digo. No, pero también son esas cosas que también estaban mencionando. Yo sé que uno de niño siempre va a ser curioso, ¿no? Sí. Pero tú también como padre tienes que saber sobrellevar esa curiosidad de tu hijo. Sí, bueno, fue el papá como que capaz buscando conectar con su hijo y vio que esta era la única afinidad o pasión que él de verdad tenía genuina, hacer, abrir los cuerpos de los animalitos y todo esto. Pero bueno, él era una familia de 4, tenía un hermano menor, pero el hermano menor nunca padeció de algo así como él, pues fue algo muy particular. También los psicólogos dicen que estos padecimientos que él tuvo también pudieron ser hereditarios. Y bueno, ya con la predisposición que él tenía, de que tenía mucho, pero mucho miedo al abandono, y él asesinaba a las víctimas como de una forma para tenerlas siempre con él, y también por eso se las comía, para siempre estar con ellos. O sea, bien raro, la verdad. O sea, yo como que leí un artículo donde decía que justamente por ese miedo al abandono, él se comía, hacía el canibalismo para no perder a sus víctimas. Tomaba fotos para tener sus recuerdos. Guardaba partes del cuerpo humano porque de alguna manera eso le pertenecía a él. O sea, era como esa falta de eso, todas esas cosas que le hicieron falta en la infancia, ese acompañamiento, que su mamá estuviera ahí para él, tener tal vez tener una relación con su hermano, hace que se sienta solo y que se vea con 17 víctimas, porque o sea, las que están contadas fueron 17 víctimas masculinas que él asesinó a lo largo de todo este transcurso o esta oleada de crímenes. Sí, justamente también radica bastante el problema de la bebida que presentaba, porque Jeffrey Dahmer era una persona borracha en todos los aspectos, y su modus operandi, por así decirlo, era frecuentar en bares, en pubs, en licorerías y agarrar a gente que capaz estaba desesperada, que capaz necesitaba una ayuda, y les decía como que no, mira tal, vente para mi casa, te voy a tomar unas fotos eróticas. Todo eso lo seducía, ya que pues Jeffrey Dahmer era homosexual, lo seducía y luego pues hacía las atrocidades antes y post muerte. Y bueno, entre esas cosas también está lo del chamo que se llevó para su casa, ¿sabes? Ajá. Que bueno, también quería comprar licor, ¿no? Entonces lo que hace Dahmer es que, no, vale, vente para mi casa, yo te doy. Entre esos, bueno, nada, aparte del alcohol le puso algo en la bebida,
¿Y cuántos años era que tenía él? Como 13, 14 años. Más o menos. Tenía 14 años. 14 años, sí. Entonces, lo bueno es que se pudo salvar de eso, ¿no? Pero no sé si realmente fue que llegó a abusar de él o... Eso también es bastante, por así decirlo, curioso, porque Jeffrey Dahmer tenía este morbo de drogar a las personas y a veces hasta no matarlas, o al menos en ese momento, porque le gustaba que la gente no se moviera, que fuesen como unos cadáveres al lado de él, como unos dildos, por así decirlo, ya que, Claro. como le estoy diciendo, él abusaba de toda la gente. Y algo curioso que cuentas de este chamito, que tenía unos 13 años más o menos, es que la policía lo ve con este personaje y a la hora de preguntarle, no, mira, ¿qué es? ¿Por qué estás tú con este menor? ¿Que se ve mal? ¿Que todo eso? Él simplemente dice que no, que él tiene 19 años, que es su novio y ya, que está simplemente tomado y la policía pues lo deja irse sin más. Cosa que habla muy mal del sistema policial en esos años, ya que justamente como era homosexual, la policía ignoraba todos esos problemas porque era un homosexual y un negro. O sea, Exacto, las sí. dos razas más odiadas en esos años. Me acuerdo en lo Estados peor Unidos. en esos años. Exacto, y hay muchas cosas que dicen que si el crimen hubiese sido por un homosexual y fuera un negro, si hubiese sido un blanco matando, o sea, si hubiese sido un negro matando a un blanco, se hubiese resuelto así, porque en ese tiempo existía mucho racismo y la mayoría de sus víctimas eran afroamericanas, eran orientales, hispanas, entonces creo que hubo una sola que fue blanca, entre todas. Y el primer asesinato que tuvo fue un chico que se llama Stephen Hicks, que él lo encontró haciendo two-stop porque iba a un concierto de rock y como que él siempre tuvo la visión de que, o como la fantasía de encontrarse a un chico que le hiciera autostop y él montarlo en su carro y llevárselo. Y como que justamente se le presenta esa oportunidad de él poder tenerlo en su carro, se lo lleva, le dicen, bueno, vamos a beber, vamos a Sí, fumaron marihuana fumar ya. marihuana. También hicieron ejercicio y esas cosas, pero... Exacto. Y llega un punto en el que, bueno, pasan la noche juntos, según no tuvieron relaciones, por lo que tengo entendido, porque el chico como que le hablaba de otras mujeres. Y a la mañana siguiente, cuando él dice que se va, él lo deja inconsciente con una mancuerna que pesaba como 10 libras, que serían como 4 kilos, 5 kilos, algo más o menos así. Y abusa sexualmente del cuerpo y luego lo disecciona en partes y los mete en bolsas de basura y los lleva atrás en el carro. Lo que me parece más impresionante es eso que ustedes estaban hablando ahorita, que estaban comentando lo del sistema policial, porque se dice que lo paró un policía y que al ver las bolsas atrás, él le dice, no, yo llevo basura aquí atrás. Y eres incapaz de decirle, bájate que voy a revisar tu carro. Porque se pudieron haber evitado muchas muertes gracias a esto. Claro, le pasa, bueno, tú sabes que Dahmer no era feíto, en verdad era catire, blanquito, entonces como era buen perfil, yo creo que también por ahí van esos tiros. Era muy fácil de creer, pues, Claro. porque Sí, sí. era de los estereotipos de allá. Porque si tú agarras y paras a alguien con mis pintas actuales, mira, tú sí le vas a revisar ese carro. Para el comando una vez, Sí, ¿oíste? de Ni una. revisas ni nada. Pero algo curioso que comentamos, que vamos a comentar sobre justamente la primera víctima. Aquí obviamente nace el despertar asesino, por así decirlo, ¿no? de Jeffrey Dahmer, porque es bien sabido que justamente un asesino, cuando mata a su primera víctima, siempre hay dos posibilidades: o se asusta o le gusta. O le gusta. Obviamente a Jeffrey Dahmer pues le pasó esta segunda, y al asesinarlo abre el cuerpo a la mitad y pues realiza una masturbación sobre este cuerpo, sobre las vísceras. Y ahí es donde termina de explotar por completo esta morbosidad y el querer abrir a las personas, verlas por dentro, hacer absurdas cochinadas con las vísceras, con los cuerpos, como tú dices, ¿no? Partirlos en pedazos y meterlos en la nevera, disecarlos. No sé, es una cosa muy enferma y me río porque hay muchos memes en internet de que Jeffrey Dahmer era un enfermo y disecaba a las personas, pero tenía un acuario en perfecto estado, con unos peces en perfecto Sí. estado y viviendo en comodidad. Y es como, bueno, mira, No te extrañe que lo se haya me cuida. alimentado ahí como con carne humana. Muy probable, ¿viste? Sí. Realmente él no tenía morbo por hacer sufrir a las personas como los demás asesinos. Por eso él drogaba a sus víctimas para dejarlos inconscientes y después, bueno, cortarlos en pedacitos y así, comérselos y todas las cosas que hacía. También metía los cuerpos en ácido. Y bueno, cuando él era más chiquito,
él como que siempre fue un desadaptado social, él nunca aprendió como que a integrarse a la sociedad, a su familia, cómo relacionarse con las personas. Y en el colegio, bueno, nunca pudo tener como esta afinidad, y él descubrió de que para él como que sentirse parte, él se hacía menos, él dejaba que se burlaran de él, o él mismo incitaba a la burla, como que para aunque sea recibir un poco de atención de las demás personas. Cuando él se gradúa del colegio, él con 18 años tiene su primera víctima. Después como que él estaba en la casa de la mamá, ya sus papás se habían divorciado. Esto como que fue demasiado para él, porque bueno, ya vivía en una familia disfuncional. También el desapego por su mamá, no tenía tampoco una buena relación con su papá, sus papás no tenían una buena relación, o sea, todo en su vida era muy caótico, nada era estable, y siempre él sentía que lo abandonaban, y por eso él cada vez que una de sus víctimas decía como que bueno, ya gracias, me voy, él decía, no te puedes ir, siempre te tengo que tener conmigo, porque él decía pánico terrible a que lo dejaran solo. Y por eso es que comete su primer asesinato, porque el chamo le dice, no, ya me tengo que ir al concierto, vámonos. Y él dice, no, ya va. Y bueno, o sea, en un momento así como de que lo hago, no lo hago, no lo hago. Y lo hizo, pues, y bueno, se quedó ahí con su víctima, que fue lo que... Y entonces como que él descubrió de que si los mataba y así, o sea, si los podía conservar de alguna manera, fueran sus partes o que se los comiera, coleccionar los cráneos y así pues. Claro, y creo que porque, por lo que también tengo entendido, llegó un punto en que él dejó de matar. Sí. Hasta creo que no sé si fue que se masturbó en el parque ese, que se volvió loco otra vez, pero... pero creo que algo por ahí. Sí, porque fue justamente después de la primera víctima. Él tiene un tiempo como en pausa. Se asusta. Exacto, es que se asusta, pasa como por un shock temporal. Justamente en ese tiempo entra al ejército, ya que el papá, pues, al obviamente ver que su hijo estaba perdido en la vida, pues trata de ayudarlo, le dice como que mira, métete en el ejército, yo te pago la universidad. Deja la universidad, debido obviamente a los problemas de la bebida. En el ejército fue exactamente lo mismo, siempre tenía problemas con sus superiores, con los compañeros debido a la bebida, y pues después del ejército se va a casa de su abuela, con la cual sí tenía como esa buena relación, por así decirlo. Y ahí es cuando se desata de nuevo la locura otra vez. Claro, porque la abuela también le descubrió el maniquí que se había robado y le dijo que lo iba a llevar a la iglesia porque ahí le iban a quitar lo gay. Exacto. O sea, creo que cuando llega a la casa la abuela es cuando empieza a cometer todas estas cosas que, como me habíamos mencionado anteriormente, empieza a ir a pubs, a moteles para gente gay, y normalmente después de estos sucesos él se solía llevar a la gente, ay, mira tal, vamos para mi casa, en el sótano tengo un estudio, te hago unas fotos por tanto dinero. Te drogo, te mato, te violo y luego te disuelvo nacido, que era el modus operandi de él. Y llegó un momento en que la situación con la abuela era insostenible, porque cuando la abuela le descubre el maniquí, le pide a su hijo, al padre de Jeffrey, que por favor lo saque de la casa, que busque un sitio a donde irse, y se va al 237 de la calle Oxford, que es donde encuentran todas las cosas horrorosas que hemos mencionado. Sí, entre lo que se encuentra, pues básicamente gente... picada en partes, las famosas Polaroids, que para el que no sabe, fueron fotos tomadas por, iba a decir Ed Gein, por Jeffrey Dahmer a la hora de cometer todos sus actos, incluso antes, incluso después, para conservar todos esos momentos. Como bien decíamos, por estos problemas de apego que tenía, por estos problemas de soledad, él quería tener ese sentido de pertenencia con algo. Y bueno, le tocó con cosas un poco turbias, la verdad. Y en este apartamento, bueno, él también fue súper conflictivo con la comunidad, y la comunidad se quejó muchas veces de él. Y bueno, Sobre él todo tenía... con su vecina. Sí, pobrecita la vecina.
O sea, siempre le reclamaba de que de su apartamento salía un hedor terrible, que no soportaba el olor, que eso era inhumano vivir así. Y él siempre le decía como que, no, es que el refri se me dañó, la carne se me pudrió, todo se me pudrió. Estará pudriendo otra carne. Sí, no. O sea, hay una declaración donde dicen que él una vez le dio un sándwich de carne a ella. Ah, sí. Y que ella nunca que él le pidió que fuera a la cárcel para poder aclarárselo y ella nunca quiso ir. Porque es que claramente no voy a ir a verte para saber si me comí un humano Claro, o sí, me sí. comí un pollo, o sea. Ah, bueno, también en Estados Unidos pasó otro caso así que era... No sé en qué estado fue, pero era uno que hacía unas hamburguesas Ujú. y el bicho mataba a la gente y le vendía a la gente la carne con Ok. las hamburguesas. Esté claro. Sí. Bueno, y también este patrón, por así decirlo, en los caníbales, es que siempre han dicho que una vez que pruebas carne humana, ya la carne normal ya no es lo mismo. Sí. O sea, que te genera como un... Uy, no. no sé si despertar, por así decirlo, psiquiátrico, o es como un ataque de lo que era que te hace seguir queriendo comer y comer y comer carne humana. Se vuelve adictivo. Sí. ¿Tú sabes quién también dijo eso? De nuestro próximo personaje para el próximo episodio. Ajá. Dijo exactamente algo similar de eso. Ok, ¿y de dónde es este personaje? De aquí de Venezuela. Mosca. Pero no, sí, él estaba completamente sollado de la mente. Justamente también hubo una víctima, un modelo afroamericano, que es bastante notable este asesinato, ya que después de matarlo, o sea, Jeffrey queda totalmente eclipsado por él. O sea, según él estaba enamorado, que era el amor de su vida, que todo esto. Y después de matarlo, como estaba tan eclipsado de él en todo aspecto físico, conserva sus partes íntimas en acetona. Oh. Y a donde iba, se movía con eso. Se mudaba para la casa de su abuela. Bueno, para la casa de su abuela no. O sea, se mudaba para la casa que sea, se fuera para donde sea, hasta la esquina, para donde sea, y llevaba el pote con acetona con sus partes íntimas. Ay, no. Eso está muy... Sí, eso está... cuando Mira, cuando ya me dio él... escalofrío y no fue por el frío. No. Cuando él con la última víctima, que bueno, no logró escapar, fue el único sobreviviente, este señor que tenía 34 años, afroamericano, porque él tenía una fijación con los afroamericanos, logra escapar, como que lo logra persuadir de alguna manera y sale corriendo, busca a unos policías y él los tenía esposados. Entonces los policías van al apartamento y le dicen como que ¿dónde están las llaves de las esposas? Y Jeffrey solamente le señala así como hacia el cuarto y claro, los policías entran y bueno, o sea, descubrieron todas las cosas, las fotos y empezaron a investigar y bueno, él fue como que en ese momento que se dio cuenta de que todo lo que había hecho estaba súper mal. Y él nunca sufrió como que episodios de esquizofrenia ni nada, sino que él era consciente de todo lo que estaba haciendo y todo lo que estaba pasando. Y él lo que dijo fue como que, bueno, voy a colaborar con la policía a hallar todas las víctimas, a, bueno, que el caso se agilice. Y más bien él cuando lo condenaron a varias cadenas perpetuas, él pide la pena de muerte. Él después va a la cárcel y como a los 2-3 años un compañero lo asesina y dice que él no se resistió. ¿Necesitas un break? Olvídate del café, olvídate del té. Lo que tu día pide a gritos es ese sabor único, cremoso y chocolatado que solo Toddy te da. Esa mezcla perfecta de cacao y dulzura, ya sea fría para refrescarte o caliente para consentirte. Un placer que te conecta con tus mejores recuerdos. No es solo chocolate, es la dosis de felicidad que necesitas para recargar, ideal para acompañar cualquier momento, incluso este podcast. Encuentra tu presentación favorita de Toddy hoy, el sabor que siempre te hace sonreír. Como el mato el primero. En el Sí, gimnasio. Sí, exactamente. Con un Incluso él se volvió famoso en la cárcel y recibía hasta dinero. Usualmente todos los asesinos en serie es así, igualito que a Ted Bundy. A Ted Bundy le daban cartas, le daban plata, le mandaban... Creo que una vez le mandaron hasta una pantaleta y todo, creo. Sí. Pero, o sea, hay gente que es muy loca y les apasiona a esa gente. Sí. O sea, yo una vez leí que incluso se mandaban nudes impresos.
Porque, o sea, creo que eso pasa mucho en Estados Unidos, que el fanatismo llega hasta ciertos niveles, no importa lo que sea o de qué tema se trate, o si mataste 15 personas, te las comiste. Tipo, suele pasar mucho con los asesinos seriales. Y Sí, sí. es como lo de Ed Gein, que él inspiró a muchos asesinos seriales a seguir su ejemplo y cortar la piel y desollar los cuerpos. O sea, es algo bastante perturbador, pero creo que deja un mensaje claro de que están completamente enfermos. Y justamente hablando del asesino, ¿no? de Jeffrey Dahmer, algo raro, por así decirlo, es que este asesino también estaba loquito, porque justamente después de asesinarlo, él decía que Dios lo envió a hacerlo. O sea, que él era mandado por Dios para asesinar a esta persona. Y es como, bueno, los dos están totalmente sollados de la mente. Pero, no sé, hay cada loco en el mundo, como ya venimos diciendo desde el episodio pasado. Y lamentablemente que esperemos que esto no siga. Claro. Porque ya, por favor, ya. Bueno, gracias por vernos el día de hoy. Igual vamos a dejarles una pista para el próximo episodio. Vamos a hablar sobre alguien de aquí en Venezuela que pasó a mitad de los años 90, en el año 95, 96. Fue muy famoso en su momento y todavía lo siguen mencionando. Y esta persona es del estado Mérida. Y bueno, nos dejan en los comentarios si pueden adivinar la pista que les acabamos de dejar, y los esperamos en nuestro próximo episodio de este asesino de Mérida. Pendientes, denle like, suscríbanse, síganos en todas las redes sociales Y denle la campanita. y aquí los estaremos esperando.